Alerta máxima, lo que está ocurriendo con Gloria Camila y Tamara ha alcanzado un punto de no retorno que nadie se atreve a desvelar. La verdad que los programas ocultan sobre la custodia y el infame circo mediático que se ha montado alrededor de una menor está a punto de salir a la luz y te dejará sin aliento. Pero de verdad hay alguien que se trague la ridícula excusa de que esta mujer trabaja hasta las 5 de la tarde y por eso, con absoluta voluntariedad, ha cedido la custodia de su hija al padre. Es una patraña tan descarada, tan sin fundamento, que resulta incomprensible cómo se lanza al aire públicamente sin que una sola voz la cuestione, sin que nadie se atreva a preguntar lo obvio. La simple mención de tal argumento debería generar un vendaval de escepticismo, pero en su lugar, la narrativa se acepta dócilmente, como si de una verdad incontestable se tratase. Este relato, diseñado para la comodidad de ciertas agendas, se despliega ante la audiencia con una ligereza pasmosa, ignorando por completo la gravedad intrínseca que conlleva la cesión de la patria potestad sobre un menor. La falta de escrutinio periodístico y la aquiescencia generalizada son, cuanto menos, perturbadoras en un asunto de tan vital importancia. ¿Por qué demonios nadie le exige a esta persona que explique la auténtica razón de por qué no tiene la tutela de su propia hija? Como bien se nos recordaba hace poco, los casos en los que a una madre se le retira la custodia o se produce una cesión voluntaria de tal magnitud son extremadamente excepcionales, situaciones muy específicas que rara vez se dan y que cuando acontecen obedecen a motivos de peso ineludible. No hablamos de meros ajustes laborales o conveniencias personales, sino de circunstancias que ponen en jaque la capacidad parental para garantizar el bienestar y la seguridad del infante. Es imperativo desentrañar la verdadera naturaleza de esta decisión, no para juzgar, sino para comprender si se están normalizando situaciones que, de otra forma, exigirían una profunda intervención de las autoridades pertinentes. La opacidad en este tema solo alimenta la especulación y, lo que es peor, la utilización indebida de una realidad tan delicada en el ámbito del entretenimiento. Hablamos de escenarios sumamente delimitados, por ejemplo, una problemática de salud mental grave, una severa adicción que impida el correcto cuidado de un menor, o situaciones de riesgo manifiesto para su integridad. Entonces, ¿por qué los implicados no tienen la valentía de abordar estos temas cruciales con la seriedad que merecen? ¿Por qué se rehúsan a contar una mínima verdad sobre sus vidas, en lugar de enmascarar la realidad con subterfugios tan endebles y transparentes? ¿Y por qué nadie se atreve a indagar con rigurosidad en la auténtica profesión de la progenitora, esa que supuestamente la mantiene tan ocupada que le impide ejercer su rol maternal? Hay un constante trasiego de personas por esa casa, un ir y venir incesante que resulta cuanto menos intrigante y que, en un contexto de sospechas, clama al cielo por una explicación diáfana. Entra y sale gente, especialmente del género masculino, a todas horas del día y de la noche, de una manera que despierta serios interrogantes sobre el verdadero ambiente en el que se desenvolvía la menor. Todo esto se ignora, se obvia deliberadamente porque no conviene a la narrativa preestablecida. No, lo que verdaderamente interesa aquí es la cacería sin cuartel, el linchamiento público de Gloria Camila, y si es posible, de Ortega Cano, arrastrando a toda la familia a este lodazal de desprestigio y humillación. La verdadera ocupación de estas personas, sus acciones reales, el tipo de individuos que realmente son en la intimidad de sus espacios privados, y la desfachatez que puedan llegar a encarnar en su vida cotidiana, todo eso queda convenientemente velado bajo el velo del sensacionalismo. Pero la desvergüenza es palpable y la manipulación evidente. La falta de transparencia en un tema tan crítico como la custodia de un menor, sumada a la obsesión por desviar la atención hacia un conflicto artificial, revela una preocupante agenda mediática que prioriza el espectáculo sobre la ética y la verdad, socavando cualquier posibilidad de un debate serio y constructivo. La justificación que se nos brinda, de que acuden a los platós para hablar del tema asterisco antes asterisco de que Gloria Camila pueda decir algo, es un intento burdo de manipulación, una táctica prefabricada para controlar el relato. Quieren adelantarse a divinas que no cuela. La argumentación de Tamara desde el primer momento carece de toda credibilidad, presenta fisuras notorias que cualquier ojo atento puede detectar. Y curiosamente eso se tapa, se oculta con una sorprendente complacencia, porque lo que importa es lo otro. Es golpear a Gloria, esa misma Gloria que mira por dónde ha sido contratada por el programa apenas 1 o 2 semanas antes de que todo este escándalo estallara. Uno no puede evitar preguntarse si todo esto no estaba ya minuciosamente premeditado, si no era un plan orquestado al detalle para cebar un conflicto y convertirlo en carnaza televisiva, a expensas de la tranquilidad de la menor. Y ahora ahí la tienen, aguantando el chaparrón sin poder desvelar la verdad completa.
Para mantenerte siempre informado y no perderte los análisis más incisivos y libres de ataduras, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Chismeando CON Glamour. Es en verdad absolutamente vergonzoso, un espectáculo lamentable que roza lo indecente. Esta es la cruda realidad de lo que están haciendo ciertas cadenas de televisión, una estrategia degradante que los mantiene en la inmundicia del amarillismo y la carroña. No levantan cabeza porque, a pesar de haberse deshecho de ciertas figuras clave y su cohorte de trabajadores y prácticas nocivas en un intento de lavar su imagen, han recurrido a otros que en su afán por brillar y consolidar su posición, creen que deben replicar las mismas tácticas ruines y denigrantes que supuestamente habían erradicado. No han logrado comprender que este tipo de contenido ya no genera interés genuino, que a nadie le importa este tipo de espectáculo basado en la difamación y el dolor ajeno, que es una desfachatez inaceptable y una ofensa a la inteligencia del público. Si su programa de fin de semana registra unas cifras de audiencia patéticas, ¿cómo es posible que insistan una y otra vez en la misma fórmula de sangre, más sangre, inventando lo inventable y distorsionando la realidad sin el menor pudor? De verdad que hastío, qué calaña de gente sin escrúpulos. ¿Por qué no se preocupan por lo que verdaderamente importa, que es la protección de la infancia, de nuestros niños, y todas esas cuestiones fundamentales que atañen a la integridad de los más vulnerables? ¿Por qué no invitan a un defensor del menor y crean un programa serio, un espacio de verdad donde se aborden temas trascendentales con rigor y profesionalismo, en lugar de alimentar el circo? Si desean tratar la muerte de esa joven, aprovechando la tragedia para rellenar horas de emisión, que lo hagan de una manera seria, que inviten a profesionales con criterio. A un defensor del menor, a un psicólogo forense, a especialistas cualificados en duelo infantil y derecho de familia. La Fiscalía de Menores debe intervenir de inmediato, no para silenciar bocas en un plató, sino para salvaguardar a una niña que vergonzosamente se ha convertido en asterisco trending topic asterisco en guiones televisivos antes que ser reconocida como una persona con derechos inalienables y una vida privada que merece ser respetada. Mientras algunos se afanan en repartir culpas por igual entre Gloria Camila y Tamara, lo que se está normalizando ante los ojos de todos es un circo deplorable que utiliza el dolor de una menor como combustible para disparar los índices de audiencia, perpetuando un ciclo vicioso de explotación. Este es el titular rotundo, y a partir de aquí, vamos a poner orden en este caos mediático que parece no tener límites. Un respetado periodista firma un artículo que acierta plenamente en el diagnóstico de fondo. La flagrante vulneración del interés superior de la menor, una máxima jurídica y ética que debería ser innegociable en cualquier cobertura mediática. La manipulación de los hechos y la equiparación de responsabilidades distintas solo contribuyen a la confusión y al mantenimiento de una situación insostenible. Sin embargo, a nuestro parecer, se equivoca estrepitosamente en el enfoque cuando sitúa a Gloria Camila y a Tamara en la misma balanza de responsabilidad, como si sus roles y acciones tuvieran la misma dimensión y el mismo peso moral. Porque no es lo mismo reaccionar a un ataque artero, provocado y dirigido, que construirlo desde la base con alevosía y premeditación. No es lo mismo responder a imágenes que te arrojan a la cara sin piedad ni contexto, que salir de gira mediática con calificativos que, según muchos, rozan lo racista y la xenofobia, atentando contra la dignidad de las personas. ¿Acaso olvidamos cuando se empleó el término cucarachas para referirse a lo que supuestamente traía Gloria a España? Ese comentario, amigos, cruzó una línea roja que no puede blanquearse con risas enlatadas, con excusas baladíes ni con el manido comodín del yo solo opino para evadir la responsabilidad intrínseca del mensaje. Si buscas la verdad sin edulcorantes ni censuras, no dejes de suscribirte a Chismeando CON Glamour, tu fuente de información imparcial y profunda. Y aquí es imperativo ser meridianamente claro, sin ambajes ni medias tintas. Gloria Camila, con sus imperfecciones y su temperamento, que como cualquier ser humano posee y con el que puede errar, no está orquestando una campaña de desprestigio masiva ni una cacería sin escrúpulos. Ella está simplemente replicando, y a menudo de manera reactiva, lo que exponen sobre ella en un programa propio, donde para colmo se exhiben y reexhiben incansables fragmentos de la otra parte para alimentar la controversia y mantener vivo el conflicto, como si de una novela por entregas se tratase. Mientras la presentadora de turno abre el plano, suelta la frase de impacto más provocadora, y la escaleta se llena de humo para encubrir la verdad y desviar la atención de los verdaderos problemas. Esto es crucial porque lo verdaderamente importante no es si fulanita se levantó del sillón con un gesto altivo, o si menganita publicó una historia con indirectas venenosas en redes sociales. Lo trascendental es que una niña de apenas 8 años quedó huérfana de madre hace un mes,
y su padre se encuentra bajo tutela legal, una situación de extrema vulnerabilidad que clama por protección. Y ese contexto, amigos, no es material para el salseo barato o el entretenimiento vulgar. Es una alarma legal, psicológica y ética que debería resonar con fuerza inusitada en cada conciencia, en cada redacción, en cada plató. Por eso, cuando se evoca el precedente de 2009, un caso en el que la Fiscalía intervino de forma contundente por la exposición mediática indebida de otra menor, se toca una fibra que hoy sigue vibrando con idéntica intensidad y, si cabe, con mayor urgencia. ¿Por qué entonces no existe el mismo reflejo institucional en un escenario que es objetivamente más frágil, más peligroso y, si cabe, más expuesto que el de antaño? ¿Por qué se permite, semana tras semana, un ping-pong mediático cruel donde se invoca a la niña como arma arrojadiza o como comodín de autoridad moral para justificar ataques y descalificaciones mutuas? Que nadie se equivoque. Esto no se trata de beatificar a una parte ni de demonizar a otra por puro deporte televisivo o por la necesidad de llenar horas de emisión. Se trata de ponderar los hechos con rigor, la cruda realidad de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Hecho 1. Una de las partes encadena apariciones televisivas con ataques personales directos, insinuaciones veladas y descalificaciones abiertas que estigmatizan, humillan y abren la puerta a discursos de odio sin precedentes. Esto es verificable en cada emisión y, lamentablemente, se premia con valiosos minutos de pantalla y una exposición que perpetúa el ciclo de agresión. Hecho 2. La respuesta de la otra parte, guste más o menos su forma, es eminentemente reactiva y casi siempre se produce en el marco de imágenes que ella misma no provoca, sino que le son impuestas. Y aunque a veces eleve el tono o caiga en provocaciones, no hay simetría alguna cuando una parte abre fuego sin piedad y la otra simplemente contesta el impacto, defendiéndose como puede. Hecho 3. El único sujeto que no puede defenderse, la menor, es el que más aparece nombrado, descrito, tematizado y troceado sin piedad ni consideración alguna. Su imagen, su historia, su dolor se convierten en moneda de cambio para el entretenimiento, en un mero instrumento para el rating. Esto, lisa y llanamente, es una indecencia moral que debería avergonzar a los responsables. Y aquí viene la pregunta que muy pocos en los platós se atreven a formular con la claridad que exige la situación, porque hacerlo rompería el juguete, el lucrativo negocio que se ha construido sobre el dolor ajeno. Si tanto les apasiona hurgar en la hemeroteca ajena, ¿por qué absolutamente nadie encausa la conversación hacia lo que de verdad importa en términos de custodia, medidas de protección y el entorno de la menor? Para una visión crítica y sin tapujos sobre el mundo del espectáculo, únete a Chismeando con Glamour, donde desmontamos cada farsa. ¿Por qué se machaca incansablemente con el mantra? Perdiste la custodia como una frase hecha, como un asterisco trending topic asterisco vacío, sin profundizar en las verdaderas causas legales, en las resoluciones judiciales o en las salvaguardas que deberían existir para proteger a la menor. ¿Por qué no se convoca a un fiscal de menores, a un psicólogo forense, a un trabajador social, a profesionales que puedan aportar contexto, rigor y una perspectiva ética a la discusión? ¿Por qué la cadena de turno opta deliberadamente por la tertulia de bar, por el cotilleo superficial y malintencionado, en lugar de un análisis serio y profundo cuando hay una menor en juego, con todo lo que ello implica en términos de responsabilidad social y moral? En un reciente directo, un conocido personaje hizo una insinuación sumamente grave sobre la vida privada de la madre, sembrando una duda perniciosa sin pruebas. Y el nombre del implicado es irrelevante, porque aquí no se trata de regalar titulares morbosos o alimentar la polémica vacía, sino de subrayar un patrón de conducta sumamente peligroso y éticamente reprobable. Cuando las insinuaciones ocupan más minutos que los datos verificables, cuando el se comenta pisa con descaro el consta en expediente, lo que se está fabricando no es información periodística, sino ruido. Un ruido tóxico que contamina el debate público y daña de forma irreparable la imagen y la reputación de una menor, y eso, sin lugar a dudas, exige un toque de atención institucional urgente y contundente, una intervención que ponga fin a esta barbarie televisiva. Es hora de que se priorice la integridad de la menor por encima de los intereses económicos y de audiencia. No es comparable el uso sistemático de una hija en asterisco realities asterisco televisivos, aquel caso que marcó un antes y un después en la sensibilidad mediática y la protección de menores en España, con lo que hoy presenciamos en cuanto a intencionalidad directa de la figura parental. Pero sí es comparable y, de hecho, es idéntica la imperiosa necesidad de establecer una línea roja inquebrantable que grite con toda la fuerza: hasta aquí hemos llegado.
Porque si antaño se arremetió con furia y justificadamente contra la exposición desmedida de una menor por parte de su propia madre, hoy es nuestro deber cargar con la misma contundencia y sin titubeos contra el acoso mediático al que se somete a una niña desde terceros que ni son sus tutores legales ni actúan pensando en su bienestar, sino en el suyo propio. Y ojo al giro perverso que los platós venden como suspense, pero que en realidad no es más que una burda coartada para legitimar el espectáculo y diluir responsabilidades. Que hablen todas, así equilibramos la balanza. Falso, absolutamente falso. El equilibrio no se mide en minutos de micrófonos abiertos a la locura, al insulto y la difamación, sino en estándares éticos de protección y en el respeto irrestricto de los derechos de los más vulnerables. Y las televisiones que abren el sofá de sus platós a quien mejor hiere la reputación ajena, a quien más escándalo genera con sus palabras sin fundamento, son corresponsables directas del clima tóxico que generan y de las consecuencias devastadoras que esto tiene. No basta con añadir la coletilla de nuestra invitada asume sus palabras. La responsabilidad editorial existe, es ineludible y se ejerce escogiendo qué se emite, cuándo y sobre todo cómo. Para profundizar en estos análisis que desvelan la trastienda de la televisión, suscríbete a Chismeando con Glamour y forma parte de nuestra comunidad. Por eso, cuando alguien insinúa con ligereza que todo estaba orquestado porque cierto fichaje se produjo días antes de una tragedia, es imperativo decir algo impopular, pero necesario y éticamente irrenunciable. Insinuar premeditaciones con la muerte de por medio es caer en un fango indecente que nosotros jamás pisaremos, una línea que no debe cruzarse bajo ningún concepto. Lo honesto, lo valiente y lo moralmente aceptable es denunciar el modelo. El repugnante modelo que probado está premia el exabrupto, editorializa el dolor ajeno, lo explota sin piedad y desatiende de forma flagrante el interés superior del menor, convirtiéndolo en un simple peón en un juego de ajedrez televisivo. Este patrón de conducta debe ser erradicado sin dilación ni excusas. Y es nuestro deber exigir con firmeza que quienes tienen el poder de actuar, actúen sin demora y con la máxima contundencia, porque el precedente existe, la urgencia es palpable y la alternativa no es silenciar a nadie, sino establecer reglas claras y precisas que pongan coto al desvarío. Por ejemplo, si se nombra a la menor para acusar, para sembrar dudas o para instrumentalizarla, se corta la emisión de inmediato y sin posibilidad de réplica. Si se introduce su situación personal para forzar empatías artificiales o generar un morbo incesante, se corta de plano. Si se deslizan insinuaciones sobre la madre, el padre o el entorno familiar que no estén sustentadas en resoluciones judiciales firmes o informes oficiales verificables, se corta, se pone fin a la ignominia. Y sí habrá quienes digan, eso no da audiencia, eso no genera el mismo impacto, la gente quiere morbo. Precisamente de eso trata este análisis, de desmantelar esa falacia. De que el día en que las cadenas comprendan que la audiencia que se construye a base de convertir a una niña en un mero asterisco, trending topic asterisco, en un objeto de salseo, tiene una fecha de caducidad y un coste reputacional incalculable, un impacto negativo a largo plazo en su credibilidad y en la conciencia colectiva. Dejaremos de ser testigos de tertulias que elevan la voz para fingir una contundencia inexistente. Porque la verdadera contundencia no radica en gritar más fuerte, en insultar más o en generar más ruido, sino en señalar lo que nadie se atreve a señalar con la frialdad de los hechos. Que el mismo sistema que hoy califica de culebrón la situación de una de las partes ha sido el que ha alimentado su altavoz, el que le ha dado plataforma y eco. Únete a Chismeando con Glamour para seguir recibiendo un contenido que realmente te informe y te haga reflexionar. Suscríbete y no te quedes al margen de la verdad. Y ahora el cierre que importa, el único que debería sobrevivir al ruido ensordecedor y a la parafernalia mediática. Atención. A ti, niña, a la que han convertido en titular sin pedirte permiso. A ti que no conoces todavía los códigos perversos de los platós, ni por qué los adultos hacen de tu nombre una llave para sus propios intereses económicos y de fama. Te decimos algo sencillo y a contracorriente del espectáculo que te rodea. No te debemos espectáculo, te debemos silencio, discreción y tiempo. Te debemos calles donde nadie te mire por lo que otros dijeron. Una escuela donde tu apellido no sea un estigma. Una casa donde el duelo no sea un asterisco trending topic asterisco, sino un abrazo protector, una vida fuera de cámara, lejos de los focos que queman. Y aunque no te conozcamos, este compromiso también es contigo, con tu futuro, con tu dignidad. Porque la responsabilidad pública no se mide por el cariño a una familia ni por la afinidad con un personaje. Se mide por cómo protegemos a quien no puede defenderse por sí mismo, a los más vulnerables. Por eso, hoy 8 de agosto de 2025, cerramos pidiendo lo único sensato que queda.
Fiscalía, marcad las líneas infranqueables. Cadenas, corregid el rumbo de una vez por todas. Columnistas, sed precisos y éticos. Platós, cambiad el manual de operaciones y erradicad el morbo. Audiencia, no alimentéis al monstruo de la telebasura. Y a partir de ahí que cada cual elija de qué lado de la historia quiere estar, del lado del ruido que engulle o del lado del silencio que cuida. Nosotros ya hemos elegido y no vamos a movernos ni un ápice. En Chismeando con Glamour, los menores están fuera de la escaleta siempre, su protección es incuestionable. Lo demás que ruede sin nosotros, que se consuma en su propia indigencia moral. No te quedes fuera de la conversación más importante y suscríbete a Chismeando con Glamour para que nunca te pierdas lo último sobre este y otros casos que te dejarán sin palabras.